Muy buenas, hoy comenzamos este programa de Guardamar, como ya saben, todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde, con la presentación de un libro de un guardamarenco de pro, muy conocido, es Pepe Carmona. Muy buenas, Pepe. Bueno, hoy nos presentas un libro, este libro titulado La participación de los cristianos en la vida pública según la enseñanza de la Iglesia. Un título que ¿qué es lo que contiene? ¿Cuál es el objetivo de este título? Bueno, el título quizá habría que completarlo con el subtítulo donde dice cristianos en partidos, sindicatos y movimientos sociales. Lo que hemos pretendido con este libro, que más que libro es un folleto, llamarlo libro es muy pretencioso, es dar a conocer las enseñanzas de la Iglesia para desarmar la percepción popular que existe de que el creyente en cualquier religión, y en este caso en el cristianismo, no tiene nada que ver su conducta pública con su fe. Lo que pretendemos con este libro es demostrar que no es así, que la propia enseñanza de la Iglesia nos dice que el creyente, como tal, pues es una persona que tiene que implicarse en tareas propias de su religión, pero también como ciudadano y movido por su fe, tiene la obligación de comprometerse cívicamente en los distintos campos y áreas que la sociedad ofrece para participar y para construir un mundo más justo y más solidario. Claro, un mundo más justo y solidario que todo cristiano, como decías, debe participar en la vida pública, ¿no? Porque de esa forma también es una forma de apostolicismo, ¿no? Sí, bueno, participar en la vida pública cualquier persona lo hace y de hecho muchas personas que participan en la vida pública se sabe de ellas que son creyentes, en este caso en el cristianismo o incluso en otras religiones. La percepción popular, y es donde creo yo que está el error y es lo que ha motivado escribir esta reflexión, la percepción popular es creer que son dos cosas totalmente distintas y separadas, es decir, uno es creyente y tiene un compromiso público de la misma manera que puede tener un compromiso público y ser del Barça, del Madrid o del Athletic de Bilbao como cosas diferentes. Lo que nosotros queremos demostrar aquí con esta reflexión es que tiene que ver porque el creyente no solo es una persona, o precisamente porque es una persona que tiene principios religiosos, esos mismos principios religiosos le deben llevar a comprometerse en la vida social. Un compromiso que me viene a la mente siempre, siempre. Aquí en España se tiene la concepción, debido a la historia política que ha habido en nuestro país, que el cristiano, el católico, es más de derechas. No se concibe mucho un cristiano comunista, un cristiano del Partido Socialista. Sí, es cierto, esa es la percepción que hay. Y de la misma manera que hemos dicho antes que es erróneo pensar que la fe no debe ser un motivo de estímulo para el compromiso, y es una percepción errónea, también existe la percepción errónea y mayoritaria en la sociedad de que cualquier creyente que se comprometa socialmente normalmente lo hace desde opciones de derechas. Esto en un principio pudo tener una razón de ser a principios de la Revolución Industrial, finales del siglo XX, donde la Iglesia se pudo sentir un poco agredida por un ambiente hostil y la vivencia de la fe se pretendía, o la vivencia pública de la fe se pretendía que fuese desde un unitarismo, desde un centralismo muy controlado por el clero, pero eso paulatinamente hasta la llegada del Vaticano II fue evolucionando hacia una concepción más plural del compromiso cristiano, hasta el punto de que Pablo VI, en un documento suyo llamado Octogésima Adveniens, que quiere decir en el 80 aniversario de la publicación del primer documento social de la Iglesia, que fue el Rerum Novarum en 1891, Pablo VI, en este documento que hemos citado, llega a decir que una misma fe
puede llevar a compromisos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que efectivamente es cierto que hay muchos creyentes implicados en la vida pública y que su opción personal es vivirlo desde opciones de derechas, pero con el mismo derecho hay otros cristianos que pueden llevar a vivirlo desde la izquierda, lo cual nos debe inducir a afirmar que el creyente, cuando se compromete, lo hace bajo su propia responsabilidad, desde su conciencia, partiendo de los presupuestos de su fe, pero sabiendo que el compromiso es una opción personal suya. Nadie puede decir que la suya es la opción, porque hay varias opciones. Habrá quien pensará que su compromiso lo debe vivir mejor o lo puede vivir mejor desde opciones de derechas, y otros cristianos, entre los que me encuentro yo, pensamos que lo podemos vivir mejor desde opciones de izquierdas, aun sabiendo que tanto si optas por opciones de derechas como de izquierdas, habrá momentos que tu fe entrará en conflicto o hará chirriar algunos aspectos de determinadas políticas que se hacen a veces desde la derecha y otras veces desde la izquierda. Lo que pasa es que eso pasa igual, ¿no? Como tú perteneces a un partido y no puedes estar de acuerdo con todo, ¿no?, lo que dicta ese partido. Efectivamente, es decir, hay una tendencia a pensar que los partidos son monolíticos, como se piensa que la fe es monolítica. No. Hay unos principios básicos. En el caso de los partidos, pues lo que va en los programas pues es algo que es de obligatorio cumplimiento o aceptación por parte de todos en cuanto a su aplicación práctica. Incluso en el programa se puede estar en desacuerdo, pero si se ha votado y por mayoría ha salido, pues la propia disciplina obliga a aceptar eso así, ¿no? Pero efectivamente luego en la vida pública no todo lo que en el día a día va apareciendo aparece detallado en el programa, y hay una pluralidad de opciones, ¿no? Es complicado, pero en fin, el juego también dentro de la Iglesia, pues unas cosas son las verdades que todo el mundo debe aceptar, pero luego en cuestiones de método la propia Iglesia ha ido cambiando y ha ido evolucionando y ha ido modificándose conforme ha avanzado la conciencia y el grado de conciencia en la Iglesia, ¿no? Pues igual ocurre en la sociedad, no estamos hablando de un monolitismo, hay unos principios que se deben aceptar porque son básicos, y a partir de ahí cada uno hace sus opciones personales. Claro, sobre todo porque seguir al pie de la letra, creer al pie de la letra en algo, ¿no? O sea, eso nos anula como persona crítica nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si nos movemos en el terreno de la fe, diríamos una cosa, y si nos movemos en el terreno de la política, hay otros, pero tú misma dices que hay unos principios básicos, ¿no? Es decir, normalmente cuando uno está en un sitio, en principio es porque le gusta, porque se siente atraído, porque ha encontrado algo que le llama la atención, porque el ejemplo o el modo de vivir de las personas que están ahí ha considerado que merece la pena compartirlo, y esto es algo que es una opción personal. Luego te encuentras con cosas que te pueden costar más o menos entender, más o menos de aceptar, pero si estás de acuerdo en lo fundamental, luego las cosas accesorias son muy fáciles de superar. ¿Cómo puede participar un cristiano dentro de la vida pública? Bueno, pues puede participar y debe participar de muchas maneras. Hombre, este mismo libro pues hace referencia a un documento de los obispos españoles de los años 80, titulado Los católicos en la vida pública, y en ese documento, pues partiendo de la afirmación de que los cristianos se deben comprometer, pues luego van detallando distintas formas de compromiso, ¿no? Claro, dicen, bueno, pues una de ellas es el voto. Es decir, participar en unas elecciones es un deber ciudadano, por tanto es un deber cristiano. Conocer los programas de los partidos políticos para confrontarlos con la propia fe y ver cuál de ellos se adecúa más, aunque nunca va a ser al 100%, es otro deber. Luego, ¿cómo puedes participar más allá del voto? Pues
a nivel asociativo, y entonces ya pues tienes la posibilidad de entrar en un partido político, de entrar en un sindicato, de participar en un movimiento social. Es decir, el campo es muy variado, como variada es y plural la sociedad y las distintas ofertas que desde la propia sociedad surgen, ¿no? Es decir, que a lo mejor no necesariamente uno tiene que estar en un partido, en un sindicato, en una asociación, y eso no quiere decir que uno no esté comprometido públicamente. Es decir, el compromiso cívico es múltiple y es variado y no necesariamente se ha de pasar por esos cauces, aunque esos son los más habituales y los normales. Pepe, como católico creyente, practicante, la situación política actual en España, estamos viendo que ahí están saliendo continuamente casos de corrupción. ¿Qué debe hacer un católico? Es una pregunta muy comprometida. Católico, político, que se encuentra en una situación de esas, viviendo una vida pública así, y se da cuenta que dentro de su partido hay corrupción. Sí. Bueno, lo primero, reconocer que los problemas que hay pues, son inherentes a la condición humana, lo cual no quiere decir que haya que hacer manga ancha. Es decir, no nos debe extrañar que pasen cosas, pero debemos condenarlas cuando pasan. Es inherente a la condición humana que uno tenga debilidades y haga cosas que no están bien, pero por otra parte, evidentemente, la situación política hoy en día en España es lamentable. Es decir, sobre todo con los casos de corrupción que día a día salen a la luz pública, ya nada te sorprende. Lo que pasa es que cada mañana te levantas diciendo, bueno, ¿con qué te encontrarás hoy, no? Bueno, pues todo eso es condenable, todo eso hay que corregirlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hombre, en primer lugar, actuar honradamente, ver que cuando uno se acerca al mundo de lo público, debe hacerlo con un ánimo de servicio, de servir a la sociedad, no de servirnos de la sociedad. Cuando a veces pensamos que los instrumentos del Estado están no para servir a la comunidad, sino para servirnos a nosotros mismos, estamos pervirtiendo y estamos subvirtiendo la escala de valores, ¿no? Yo creo que eso es condenable y que además tenemos que hacer un esfuerzo por apartar de la política esas prácticas y el apartar a las personas que han puesto en práctica esas prácticas, estén en el partido que estén. Pepe, precisamente el Papa Francisco, yo creo que es uno de los papas, ¿no?, que más está comprometido con la vida pública, suele pronunciarse sobre diferentes temas. El último tema sobre el que se ha pronunciado ha sido sobre la situación de Venezuela. El cabeza de la Iglesia, como es la figura del Papa, ¿debe implicarse en la vida pública? Sí, bueno, él está implicado en la vida pública. En realidad él es un personaje público, aunque no le guste serlo, en el caso de que no le guste, ¿no? Porque yo no estoy dentro de él, en su psicología personal, para conocerlo. Pero evidentemente él es un personaje público y él es portavoz de un mensaje que él mismo ha dicho en uno de sus documentos, La alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio es un documento destinado a hablar de la evangelización. Y él, el capítulo 4 lo dedica a la dimensión social de la evangelización y dice que este no es un documento social, pero quiero hablar de la dimensión social de la evangelización porque si prescindimos de ella perdemos el auténtico sentido integral de toda acción evangelizadora que es liberadora. Porque nos dirigimos a toda la persona y la persona tiene necesidades espirituales, pero tiene necesidades materiales, por tanto es toda la persona. El Papa Francisco está diciendo una serie de cosas que son de sentido común, pero que dichas hace 20 o 30 años, algunos de las que nos decíamos, nos llevábamos algún que otro baculazo o algún que otro palo desde la sociedad, y él ahora con la mayor naturalidad del mundo las está diciendo, ¿no? Él es el único que se ha atrevido a decir que el sistema económico actual es un sistema que mata
porque pone en primer lugar las necesidades de la economía e ignora los problemas de las personas que están sufriendo las consecuencias de esa mala orientación económica. Es el único dirigente a nivel mundial que se ha atrevido a hablar con esa crudeza. Y es algo de agradecer. Algo de agradecer porque muchas veces hay, uno de tus epígrafes veía que era comunidades cristianas que se encierran en la parroquia, ¿no? Hay que participar más en la vida pública. Sí, bien, eso es una frase dicha por él mismo, ¿no? Él dice que no entiende a los cristianos que se encierran en la vida de la parroquia. No está diciendo que no tengan que tener vida en la parroquia, sino que lo que está criticando o lo que le cuesta entender es que haya gente que se quede solo intramuros. Él lo que viene a decir es que el creyente evidentemente vive su fe o celebra su fe al interior del templo con el resto de la comunidad, pero que precisamente cuando acaba esa celebración, la misa ahora acaba diciendo podéis ir en paz. Pero antiguamente cuando se decía en latín decían ite misa es, iros, la misa ha terminado, pero es que la palabra misa viene de misio, que es enviar, y la interpretación iros ahora que empieza la misión, una vez que salgáis fuera. También, ¿cómo ha sido el proceso de elaboración de este libro? Supongo que la documentación, ¿no? Sí. Ha sido bastante laboriosa. Bueno, este libro en concreto vino motivado por una petición de una amiga. En el año 2010 en Alicante, en la diócesis de Orihuela-Alicante, se celebró un congreso de laicos y dentro de los trabajos del congreso habían unos talleres. Y una amiga mía tenía que coordinar un taller que se titulaba Anunciar a Jesucristo aquí y ahora. Y cuando faltaban 5 o 6 días para el congreso, me llamó apresuradamente y dijo, mira, algunas de las personas que tienen que colaborar conmigo en el taller han visto una de las cosas que yo he propuesto para anunciar a Jesucristo aquí y ahora, que era decir, colaborar en partidos y sindicatos en aquellas cuestiones que plantean que son beneficiosas para la sociedad, y que algunas personas de las que habían de colaborar con ella en el taller le dijeron, oye, ¿cómo vamos a en un congreso de laicos de algo de la Iglesia pedir que colaboremos con partidos y sindicatos? ¿Qué tiene que ver la Iglesia con eso? Y ella me dijo, porque yo hice un máster en doctrina social de la Iglesia y de alguna manera pues pensó que le podía ayudar, y efectivamente le mandé unos documentos y luego en el congreso que yo asistí la vi y le dije, ¿qué tal? Dice, oye, mano de santo, cuando vieron lo que decía la Iglesia y además que lo decían los papas, pues se quedaron sin argumentos, pues se lo dicen los papas, bien dicho está. Y luego en la misma celebración del Congreso yo asistí a uno de los talleres que se llamaba El cristiano construyendo y transformando la sociedad. Yo asistí pues con la ilusión de encontrarme con gente, digo, me voy a encontrar con gente que está en la periferia, los que construyen y transforman la sociedad, pensando que me los iba a encontrar pues en partidos y en sindicatos. Y allí la gente, pues cuando se les preguntó dónde llevaba su compromiso, pues uno lo tenía en la catequesis, que es una cosa intraeclesial, otro en el movimiento familiar cristiano, que es algo intraeclesial, otro lo hacía desde una emisora, bueno, es algo público, pero la emisora era parroquial. Y yo me planteé, digo, aquí en este grupo en el que yo estoy, que hay 35 o 40 personas, muchas de las cuales son jóvenes y tienen hijos, ninguno de ellos o de ellas pertenece al AMPA del colegio en el que estudian sus hijos o sus hijas. Ninguno de ellos como trabajador está afiliado a un sindicato, al que sea, en previsión de si tiene algún problema, pues tener quien le haga una defensa jurídica ante su problema laboral. Ninguno habrá, por cálculo de probabilidades, que esté afiliado o que simpatice o que colabore con un partido. Y claro, llegó un momento que me dije, seguro que algunos de estos de aquí o están en un partido o están afiliados a un sindicato, y sobre todo, porque aunque no nos metamos ni en un partido ni en un sindicato, todos los padres, sobre todo cuando tenemos hijos en edad escolar, ahí sí que nos implicamos, nos sentimos, digamos, es imposible que ninguno esté en el AMPA. Y pensé, ¿qué es lo que ocurre? Pues sencillamente que aunque tengan esos compromisos, no piensan que eso sea un medio o una mediación o un instrumento para construir la sociedad.
Y entonces dice, bueno, pues vamos a tratar de profundizar en lo que la Iglesia dice sobre esto y ofrecerlo como un servicio para los que están equivocados y tienen esta idea errónea, pues que conozcan lo que dice la Iglesia. Y también para otros que sienten que sí, que su fe les pide comprometerse, pero no tienen argumentos en un debate, en un diálogo, para dar razón de ese sentimiento que tienen. Ese fue el motivo. A la Iglesia hay muchas veces que se le critica, ¿no?, por diferentes cosas, que si es muy jerárquica, que si están metidas dentro, como decías, de sus muros, pero la Iglesia, uno de los papeles fundamentales de la Iglesia y que se ha visto a lo largo de todos estos años de crisis, es su participación en la vida pública y sobre todo estando con la sociedad, ¿no?, a través de diferentes actuaciones en ONGs, por ejemplo esta Cáritas Interparroquial, que ha hecho muchísimo bien, ¿no? Sí, la verdad es que, debe ser la misión de la Iglesia. Yo creo que el futuro de la Iglesia pasa necesariamente por la capacidad que tenga de estar al lado de los que están en la cuneta, de los excluidos de la historia, de los que están en los desagües, de los que esta sociedad descarta, que es otra de las obsesiones del Papa Francisco. El Papa Francisco critica el descarte, es decir, esta sociedad ya no solo genera pobres, sino que a una gran parte de ellos los excluye totalmente como si no existieran, ¿no? Pues yo creo que el futuro de la Iglesia tiene que ser necesariamente de pasar por la capacidad que tenga de estar al lado de esa gente, que por otro lado no es más que entroncar con el Evangelio. Jesucristo dijo: tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Ha de pasar por ahí. Y en esta época de crisis, pues efectivamente todas las ONG de la sociedad están sobreactuando porque la situación así lo exige, y en situaciones extremas pues se han de dar soluciones extremas, ¿no? Y entre ellas efectivamente Cáritas, aquí en Guardamar en la parroquia y en otros sitios donde está, pues Cáritas está haciendo una importante labor de acompañamiento, de seguimiento, de orientación y de ayuda a personas, ya no solo en cuestión de alimentos, que es lo clásico que siempre se ha tenido la idea. Hoy en día, pues con el tema de las hipotecas, con la incapacidad de poder pagar un recibo de luz o de agua, hay familias que lo poco que ganan, porque el problema ya no es que no haya trabajo, es que incluso los que tienen trabajo, es que hace 10 o 12 años, cuando venía uno a Cáritas, si decía que tenía trabajo se le enseñaba la puerta, porque se suponía que con su trabajo tenía para vivir. Hoy en día es algo aceptado, pero que no debe ser así, que el hecho de tener trabajo no asegura, y entonces hay familias que se plantean, bueno, este mes, ¿qué hacemos? ¿Pagamos la luz o nos arriesgamos a que no la corten pero compramos comida? Bien, entonces, en esta situación, efectivamente, desde la Iglesia, a través de Cáritas, se está haciendo una importante labor, y la propia Conferencia Episcopal Española, pues hace un año o año y medio, sacó a luz un documento llamado Iglesia Servidora de los Pobres, donde efectivamente trataba toda esta problemática. Una pregunta, Pepe, ya que estamos hablando de todo esto, ¿qué tienes que decir sobre la gente que dice que la Iglesia esta es anacrónica respecto a las ideas actuales? Bueno, depende de lo que entiendan. No, la verdad es que decir anacrónica, si es decir que es anacrónica por un concepto, en mi opinión, equivocado del laicismo, es decir, yo soy una persona convencida de que estoy en una sociedad laica. De hecho, en la Iglesia, a los que no somos clérigos, antiguamente se nos llamaba seglares y ahora se nos llama laicos, porque estamos en medio de un mundo que es laico, que quiere decir no que no exista la religión, sino que la sociedad no se organiza desde la religión, sino que se organiza desde la política. No obstante, yo creo que hay una tendencia, en mi opinión equivocada, a pretender que, como estamos en una sociedad laica, no tiene que haber
ninguna referencia religiosa. Yo creo que precisamente porque estamos en una sociedad laica, desde el respeto a todas las ideologías, a todas las maneras de pensar, la sociedad actual debe dar cabida a todas las opciones y no debe rechazar las opciones que vienen desde orientaciones religiosas porque pueden aportar cosas beneficiosas para la sociedad. En este sentido, yo no estoy de acuerdo con los que dicen que la Iglesia es anacrónica. Sí que pueden haber posturas anacrónicas en la Iglesia cuando a veces nos negamos al progreso, nos cerramos al avance de la sociedad y no admitimos que no siempre la sociedad tiene que plasmar en leyes cosas que nosotros consideramos importantes, aunque podamos pedir y luchar para que las leyes pues se adecúen lo más posible al ideal que nosotros pensamos de modelo de vida social y de convivencia social. Pues, Pepe, muchas gracias por esta conversación. Gracias a que vosotros hemos por tenido. la oportunidad. ¿Y tienes en pensamiento un nuevo libro? O... Bueno, yo no soy escritor. Sí, pero bueno, eres aficionado, pero... Sí, este libro está ya a punto de entrar en imprenta una segunda edición, porque cuando este libro salió, pues el Papa actual, al que hemos hecho mucha referencia en este rato, aún no había empezado a producir la inmensa cantidad de documentos y discursos que tanto nos ofrecen para la reflexión y para el diálogo. Entonces, entre que me han ido viniendo de gente que lo ha leído sugerencias y que el Papa ha hecho importantes aportaciones, pues ahora está a punto de entrar en imprenta una segunda edición de este documento que por una parte incorpora un capítulo con 3 aspectos nuevos. Por una parte, ¿qué dice la Iglesia sobre la vida económica? En segundo lugar, ¿qué dice la Iglesia sobre el mundo del trabajo? ¿Y qué dice la Iglesia sobre la comunidad política? Ese es un capítulo nuevo que incluirá, añadiendo a los que ya se contienen aquí. Y luego también aparece otro capítulo nuevo. El primer documento de doctrina social de la Iglesia se llamaba Rerum Novarum, que quiere decir de las cosas nuevas. Ese documento salió en plena revolución industrial, que supuso pues, un cambio importante en la sociedad a todos los niveles, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, una nueva concepción de la sociedad y del Estado y de la autoridad, también de la religión. Y el Papa escribió ante esas nuevas cosas. Entonces, pues hemos incluido un último capítulo que se llama Las nuevas cosas de ahora, y partiendo del hecho de que Benedicto XVI, en una encíclica llamada La caridad es la verdad, dedicó un capítulo a la ecología, y que luego Francisco ha publicado una encíclica, la Laudato Si, sobre el medio ambiente y la ecología, pues hemos incluido un capítulo nuevo sobre lo último, lo más actual, que es precisamente el cuidado de la tierra, porque es la casa común, es donde vivimos y es también lo que tenemos que legar a los que vienen detrás. Si no les legamos una tierra en condiciones, tienen un futuro muy oscuro. De acuerdo, pues muchísimas gracias, esperamos esa segunda edición. Y nosotros continuamos, les dejamos a continuación con un concierto ofrecido por la Coral Aromas de Guardamar junto con la agrupación musical de Guardamar. Con este concierto nos despedimos ya hasta la próxima semana. Que disfruten de esta música y que pasen una feliz semana.